Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Pues aquí de parte del EPEC queríamos hacer un video sobre la Navidad, sobre la Encarnación, un pequeño video, un pequeño festejo, unas pocas palabras que también servirán como una especie de cierre, una especie de culmen al curso introductorio teresiano-sanjuanista, de la espiritualidad teresiano-sanjuanista. Durante todo el semestre pasado pudimos estar trabajando la vida, la obra y la doctrina, tanto de Teresa de Jesús como de San Juan de la Cruz. Y pues ahora pues llegó a su fin, hace un par de semanas terminamos con ese proyecto. Sin embargo, pues no termina nuestra participación en el EPEC, en el Espacio Popular de Exploración Cristiana, que como ustedes saben tiene su sede en la parroquia de la Sagrada Familia, en la Ciudad de México, una parroquia de espiritualidad ignaciana. Y es por eso también que hemos decidido el próximo año, el próximo cuatrimestre, impartir un curso de la misma manera, vía online, por medio de videos, sobre la espiritualidad ignaciana. Eh, Tendría más o menos el mismo formato, hablaríamos de la vida de San Ignacio de Loyola, un poco de su obra, y un tercer momento sería básicamente los aspectos más importantes o que considero más importantes de la espiritualidad ignaciana. En ese sentido, consideramos que el tema de la Navidad, el tema de la encarnación, es un tema que sirve muchísimo como excusa para tejer un puente entre la mística carmelitana y la mística ignaciana. San Juan de la Cruz, en una de sus poesías, dice algo bellísimo y dice, y Dios se haría hombre y el hombre Dios sería. Es decir, que la encarnación, el nacimiento, tiene que ver con la divinización, no el endioseamiento, que son cosas distintas, sino la divinización de las personas. En ese sentido, podríamos entender la Navidad desde muchos aristas. No, con esto no quiero agotar lo que sería un acontecimiento tanto pues, místico, espiritual, histórico, pues de lo más trascendental y que revolucionó la historia humana, que es eso que en el cristianismo se llama la encarnación y que tiene que ver con la vida histórica de un personaje, de una persona, de un hombre de carne y huesos, que es Jesús de Nazaret, Yeshua, y pues a él y su vida, independientemente de lo vemos o desde la fe cristiana o desde otras tradiciones o desde otras posturas filosóficas, independientemente de eso, nadie podemos negar que todo el proceso de su vida pues fue decisivo para la historia humana y lo está haciendo. Muchas veces malinterpretado, muchas veces utilizado desde un espíritu radicalmente opuesto y contrario a lo que su propia vida testimonió. Y pues aquí simplemente rescatar algunos de los mensajes de la profundidad de la encarnación. En ese sentido, quisiera rescatar tres visiones o tres perspectivas desde las cuales podemos leer la encarnación, repito, desde las muchísimas más que pueda haber. Y pues con esto no estamos limitando. Voy a empezar hablando de San Ignacio de Loyola, que creo que es fundamental por lo que les comentaba para nosotros y nosotras en el espacio del EPEC, porque es no solamente la espiritualidad que físicamente acoge en nuestro espacio, sino que por otro lado, también a nivel personal, es el tema del cual voy a estar armando los videos el próximo cuatrimestre. Y bueno, dentro de la experiencia de los ejercicios espirituales, que es la experiencia base o la experiencia central de la espiritualidad ignaciana, Ignacio de Loyola propone una serie de meditaciones y de contemplación. Las contemplaciones tienen que ver con, como diría Ignacio, meternos a ciertas escenas como si presente estuviera. Y tiene que ver más que nada de contemplar estas escenas bíblicas y adentrarnos como si fuéramos un personaje más, utilizando toda la imaginación como si estuviéramos. Bueno,
En ese sentido, hay una de las contemplaciones, en lo personal, de las que más me han movido en la experiencia de los ejercicios, es justamente la experiencia de la encarnación, que es un poquito antes, si lo quieren llamar así, sería el Adviento, aunque por supuesto que adentrándonos un poco en teología, esto no pasa en el tiempo y en el espacio, es decir, esto no significa que la Trinidad, como ahorita se las voy a presentar, hayan estado platicando esto semanas antes del 25 de diciembre. Sabemos muy bien que eso del 25 de diciembre, la fecha, es una invención posterior, no sabemos con ciencia exacta el nacimiento de Jesús, eh, responde más bien a una serie de tradiciones de como la Saturnalia y otro tipo de festividades que no eran cristianas y que se fueron, digamos, complementando. Entonces, eh, a lo que voy es que este pasaje de la contemplación de la encarnación de los espirituales no tiene que ver, obviamente, con que así haya pasado, sino que es una experiencia que Ignacio nos invita más bien a, ahora sí que a sentir, a experimentar, experienciar en nuestra propia meditación. Y bueno, aquí va a decir Ignacio algo que es bastante bello. Ignacio dice en los ejercicios espirituales que nos imaginemos que está la Trinidad observando todo el género humano y nos dice que nos imaginemos observando el género humano en su diversidad, observándolos, dice, en el cual hay tantas y diversas gentes, ¿no? Dice Ignacio que nos imaginemos sobre la faz de la tierra en tanta diversidad, así en trajes como en actitudes, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Y dice que veamos y consideremos a las tres personas divinas en su solio real o trono de su divina majestad, y cómo miran toda la faz y redondez de la tierra y a todas las gentes en tanta ceguedad, porque está viendo, digamos, todo lo que está sufriendo el género humano. Y entonces dice, oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra, es saber cómo hablan unos con otros, cómo juran y blasfeman. Asimismo, lo que dicen las personas divinas, es saber, hagamos la redención del género humano. Y después, lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, y reflexionar después para sacar provecho de sus palabras. Entonces, Ignacio nos invita a una meditación, a una contemplación, en donde nos imaginemos a las tres personas divinas que están contemplando ellas mismas a todo el género humano y contemplándonos en nuestra diversidad, en nuestra ceguera, en cómo estamos pues, viviendo esta vida de una manera muchas veces desordenada, cómo hay guerras, pero también hay paz, como estas polaridades de la existencia. Ignacio nos invita a que sintamos, a que nos adentremos a la experiencia trinitaria, al corazón de Dios, y que sintamos lo que Dios está sintiendo y sintamos su deseo de hacer redención al género humano, a venir, a hacerse tan presente, en este caso en Jesús, que es lo que festejamos en Navidad. Entonces, una de las cosas que hay que festejar y desde el punto de vista que hay que sentir en toda su fuerza, en toda su belleza y toda su misericordia, es esa compasión divina, ese don amoroso que quiere hacer redención del género humano, encarnándose y adentrándose en nuestra propia historia. Bueno, esa fue la primera de las acercamientos a lo que estamos en las próximas fechas de la Navidad. Otra es de otro místico, otro gran maestro espiritual, que es el maestro Eckhart, y que tiene un sermón bastante hermoso que se llama justamente la virginidad del alma. Y ahí Eckhart está hablando de que, pues sí, normalmente estamos, obviamente, Eckhart es un personaje de la Edad Media, estamos hablando de alrededor de los 1300, 1400, y que por lo tanto, pues digamos, la jerga, las palabras son de la época.
Y entonces él está debatiéndose y hablando sobre la virginidad, que es digamos, una virtud que pues siempre en la iglesia, en el cristianismo siempre se vio como si fuera algo bastante importante y que hoy en día pues ya sabemos que tiene su razón histórica, pero que pues también puede perturbarse y convertirse en una especie de imposición dogmática que hace mucho daño. En ese sentido, a mí me ha gustado mucho rescatar lo que, por ejemplo, obviamente aquí estamos atravesados por una cuestión de género, pero Eckhart dice que le conviene al alma más que ser virgen, ser mujer. Y dice, mujer es la palabra más noble que puede atribuirse al alma y es mucho más noble que virgen. Es bueno que el hombre conciba a Dios en sí mismo, y en esa concepción Él es puro y sin mancha. Es mejor, sin embargo, que Dios fructifique en Él, pues la fecundidad del don no es más que la gratuidad del don. Y así el Espíritu se hace mujer en la gratitud que renace, en la cual el hombre engendra de nuevo a Jesús en el corazón paterno de Dios. Estas, fíjense, son unas palabras bellísimas en donde aquí ya estamos quizás con San Ignacio nos invita a que contemplemos la encarnación, el nacimiento, desde esta perspectiva más de historia de la salvación, donde está la Trinidad, las tres personas queriendo hacer redención del género humano en la historia. Pero aquí Eckhart nos invita a que meditemos sobre el nacimiento dentro de nuestra propia alma, dentro de nuestro propio corazón, y cómo el don de Dios nos fecunda, más allá de una virginidad inmaculada, en los términos de Eckhart, a ser mujer, a ser preñada y dar a luz dentro de nosotras, de nuestro corazón, a Jesús, al Dios encarnado. La tercera es una perspectiva quizás más de corte sociológico, pero que a mí en lo personal me da mucha luz y creo que es muy interesante. Y aquí estaríamos hablando de Ivan Illich, un pensador, de punto de vista místico, pero filósofo, teólogo, bastante importante, muy recomendable todo lo que puedan conseguir de él. Y él, en muchos escritos, va a hablar que básicamente lo que él trabaja a nivel más de corte histórico y social es la corrupción de la experiencia de la encarnación. Illich rescata uno de los viejos adagios patrísticos de los padres de la iglesia, que es corruptio optima pésima, la corrupción de lo mejor es lo peor, y dice que la encarnación, siendo el hito que cambió a Occidente, cuando se corrompe puede ser bastante peligroso. Y en ese sentido lo que nos está diciendo Illich es que cuando no entendemos realmente lo que es la experiencia de la encarnación, podemos digamos, malversar la propia experiencia y convertirla en una experiencia de dominación. Y es lo que ha pasado muchas veces con la iglesia, es lo que ha pasado muchas veces con las instituciones religiosas que corrompen la vida libre del espíritu y más bien la encarnan queriendo controlar a todas las personas que creen que siguen un camino espiritual. Y bueno, con estas tres ejemplos de lo que es, o de lo que, tres posibilidades que podríamos entender la Navidad, pues simplemente de parte de el EPEC, de parte mía también, de Mario y de todos los profes y profas, desearles las mejores de las Navidades, que el Dios de la vida nazca y dé frutos en sus corazones y que este fruto se concretice en una acción directa transformadora de la realidad histórica de un Dios que se hace presente en la vida cristiana, pequeño. Muchas gracias, paz, fuerza y gozo, y ojalá